le damos la bienvenida también a nuestros compañeros que están aquí acompañándonos también. Y bueno, felicitamos de parte de todos, de la unidad, de la Junta Directiva y de todos nosotros, pues lo que hacemos vida en esta institución. Felicitamos a todos los médicos en este día, un día especial, pues, porque son una parte fundamental para el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Que es la salud. Igual hay otras, como las enfermeras, maestros, también tienen su día, que son también muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, pues. Y bueno, hoy, el 10 de marzo, se celebra el Día del Médico en nuestro país, Venezuela, pues, en nuestra nación. Y bueno, le damos todas las felicitaciones, todos los éxitos, pues, como profesionales, como personas que en verdad dan vida, pues, promueven la salud. En este momento estamos promoviendo la salud con la cultura. En nuestra ciudad, en nuestra región, se está desarrollando mucho la parte cultural, con la música, la cultura, bailes, danza, porque la salud es eso, la salud es vida, la salud es sentirse vivo, sentirse a la edad que tengamos, mientras tengamos salud, es vida, pues. Entonces debemos cuidar de esa salud en este tipo de ambientes, pues, como en estas actividades que nos llenan, pues, nos llenan como ser humano. Por lo menos el doctor Miguel Martínez es médico de nuestra institución, él es médico ocupacional y bueno, tiene una trayectoria, pues, de años de carrera, y él nos va a presentar una ponencia llamada Salud y Poesía. Como les venía diciendo, es un tema muy importante para todos nosotros porque la salud es todo, la salud es vida. Y bueno, vamos a dejarlo en manos del doctor Miguel Martínez, que nos va a dar esa ponencia, pues, en esta mañana. Y esperemos, bueno, nos llegue el mensaje. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Aquí hay personal de salud, aquí hay artistas, y es importante conocer esa relación que existe entre el arte y la salud, sobre todo la que existe y ha sido bastante poco conocida entre la poesía y la salud. Cuando hablamos de salud, normalmente estamos pensando, ¿verdad?, en unos equipos médicos, enfermeras y de personal asistencial y administrativo que soportan una serie de actividades. Y cuando hablamos de poesía, la gente se nos viene a la mente como una persona en la noche pensando con un lápiz, una hoja de papel, buscando la creatividad para expresar cosas. Ahora bien, es importante saber nosotros, estamos hablando de una serie de conceptos, más o menos cuál es la versión oficial de esos conceptos. De acuerdo a la Conferencia de Manhattan de 1978, la salud no es más que un estado de completo bienestar físico, mental y social, y sobre todo se estableció en 1978 como un derecho fundamental del ser humano. Cuando hablamos de poesía, la Real Academia Española nos dice que la poesía es una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. He de decir, sin embargo, una acotación: la poesía no siempre se refiere a un contenido estético o de belleza. La poesía puede tener otras manifestaciones sentimentales de la persona. Siguiente. Entonces estamos hablando de salud y se nos viene a la mente la parte científica, la parte médica, la parte de los equipos, la parte, ¿verdad? Pero estamos hablando de poesía, que es un arte también. Entonces, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre ellos? Cuando hablamos, por ejemplo, de la ciencia, hablamos de una actividad que tiene como propósito conocer, ¿verdad?, generar conocimiento.
En cambio, cuando hablamos del arte, estamos hablando de una actividad humana que produce un bien estético, pues, sea la música, sea la danza, en este caso sean las letras, la poesía. Como método, observamos que la ciencia, sobre todo la ciencia que llaman positivista, la ciencia positivista utiliza la observación rigurosa, la experimentación y el análisis. En cambio, en la parte artística encontramos las interpretaciones que son subjetivas, es decir, las emociones y las experiencias que nosotros tenemos sensorialmente. Tenemos entonces en la ciencia un enfoque que es racional, sistemático y teórico, mientras que en la parte artística buscamos el yo, la subjetividad y la intuición. Entonces la ciencia se basa en la razón y la búsqueda del conocimiento, en cambio el arte en la emoción, la intuición y la expresión de nuestras experiencias personales. Ahora bien, ¿el arte puede impactar a la ciencia? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver la parte artística con la parte de salud, con la parte médica? Ya lo vamos a ver. Primeramente debemos saber que la poesía se pierde en los orígenes de la historia humana. La poesía se conoce antes, inclusive, de la parte escrita, porque en esos tiempos prehistóricos, donde no había inclusive la parte escrita, había una serie de cantos, había una serie de formas de ellos recordar las actividades, ellos reportar esas actividades en su cotidianidad a través precisamente de esos cantos, de esa forma como ellos organizaban sus palabras para dejar el testimonio en las generaciones subsiguientes de esas actividades. Entonces vemos que la poesía escrita data de aproximadamente unos 4.300 años. Tenemos como ejemplo la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, un rey sumerio, relató su épica en la cual habla sobre la vida, sobre el amor y sobre la muerte. Y tenemos la canción de amor Asun-Shin, que también fue descubierta en la región Mesopotamia con los mismos sumerios entre 2000 y 1800 a.C. Entonces encontramos que se encuentra enraizada en la tradición oral. Todo ese, lo que tiene que ver con la literatura, específicamente con la parte poética. En cuanto a la temática, ahí se hablaba de la parte cotidiana, ahí se hablaba de lo sagrado, ahí se hablaba de la labor, ahí se hablaba de los héroes, ahí se hablaban de sus creencias, de sus mitologías, y esto ellos buscaron transmitirlo. Cuando se llega a la escritura cuneiforme, se empieza a transmitir esa situación. Entonces, en cuanto a sus dimensiones, tenía pues una dimensión histórica, por cuanto contaban y relataban sus partes históricas, pero tenían una dimensión cotidiana y tenían una dimensión también iniciática, sagrada. Es decir, su representación, su cosmogonía, la forma que ellos hablaban de sus dioses. Entonces ellos empezaron por medio de la tradición órfica de Orfeo, por medio de la tradición órfica, se encontraron a través de himnos, cantos, relatos y apotegmas, ¿verdad? Y había una poesía didáctica. La poesía didáctica es la que a través de versos transmitía el conocimiento. Por ejemplo, la parte médica. Perdón. Entonces le estaba diciendo que hay una parte didáctica que por primera vez lo recogió el médico árabe Avicena. Avicena escribió el canon de la medicina en forma de verso, repetidamente. La siguiente.
poquito de agua. Entonces, tenemos que la poesía tiene sus características. La poesía se caracteriza por algo que se llama la rima, la métrica y las figuras retóricas. Las figuras retóricas son figuras literarias que ayudan a caracterizar lo que es la poesía. Es decir, una cosa es lo que es la parte, digamos, de habla común, que es lo que llamamos la prosa, y otra cosa es la poesía. La poesía se caracterizaba en sus inicios precisamente por tener una musicalidad, y esa musicalidad ¿de qué dependía? Dependía de la rima. ¿Qué significa la rima? La rima significa cuando las últimas sílabas son coincidentes en cuanto a su sonido. Por ejemplo, bendición rima con canción. ¿Ves? Entonces se habla de rima en ese caso. Y la métrica es la forma en que cada verso, o sea, un poema está constituido por una serie de versos, que son las líneas respectivas, y cada verso está constituido, ¿verdad?, por una serie de sílabas que determinan su musicalidad, su sonoridad. Y eso viene siendo lo que caracteriza la poesía. La poesía, y lo observarán de una manera cuando empecemos a leerla, verán que tiene su propia sonoridad y su propia musicalidad. Entonces, en cuanto a las figuras retóricas, ¿verdad?, estamos hablando, hay variadas, entre 30 y 40 aproximadamente. Tenemos unas que son principales y que motivan la relación entre salud y poesía. Entonces, tenemos la metáfora, que viene siendo cuando trasladamos el sentido de una palabra a otra. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos las perlas del rocío, las perlas del rocío, comparamos las gotas de agua del rocío con unas perlas para darle otro sentido. Entonces, la primavera de la vida. Si tomamos por separado cada palabra, la primavera, pues, es una estación del año, y la vida, pues, vamos a ver qué es la existencia. Pero si decimos la primavera de la vida, nos encontramos otro sentido, otro significado. En este caso, nuestra primavera, nuestra juventud, pues, nuestro periodo de florecimiento. Entonces, otra figura literaria importantísima, ya veremos por qué, es el oxímoron. El oxímoron consiste en unas palabras que tienen un sentido contradictorio, ¿verdad?, y que no es totalmente contradictorio el sentido. Por ejemplo, hielo abrasador. Un hielo es algo frío, y lo que abraza nos remite al fuego, al calor, a la quemadura. Entonces, eso es un oxímoron. Cuando decimos oscuridad clara, una clara oscuridad, ¿verdad?, estamos recurriendo al oxímoron. Seguimos adelante. El símil es una figura retórica que compara o asemeja dos cosas. Por ejemplo, cuando yo digo a una mujer morena, eres como la noche, ¿qué le quiero decir? Tu morenez la comparo con la oscuridad, las sombras de la noche. Entonces, la personificación, la famosa prosopopeya. En este ejemplo, el paisaje grita con su árida garganta, ¿verdad? El paisaje grita. O sea, estamos atribuyendo una característica humana a algo que no es humano, el paisaje. Seguimos adelante. La metonimia es llamar al todo por el nombre de una de sus partes o viceversa. Entonces, viendo que sus ojos a la guerra van, en este caso, un poema al amado, viendo que sus ojos, los de él, a la guerra van. Con una sola de sus partes se caracteriza todo. Eso es la metonimia. La sinestesia es la mezcla de lo percibido a través de sentidos diferentes. Llegas con un rojo frío en la mirada, ¿verdad? Entonces, el color no tiene temperatura. Cuando
agarramos una palabra que representa un color y luego entonces lo ponemos al lado de algo que tiene otra cualidad diferente, estamos recurriendo a esa sinestesia. Siguiendo. La antítesis es el uso cercano de dos ideas opuestas, pero que no presentan contradicción. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. La paradoja es una contradicción total. Cediendo sonrisas que no son lo mismo que palabras, pero es igual. Seguimos adelante. Ok. La poesía y la medicina mente-cuerpo. ¿Qué conocemos nosotros como la medicina mente-cuerpo? La medicina mente-cuerpo es una serie de terapias, ¿verdad?, que se basan en la creencia de que el cuerpo y la mente son una sola cosa y de que el uno influye al otro. Entonces, ellos recurren a una serie de factores para activar esa salud. Entonces, ¿qué técnicas representan a la medicina mente-cuerpo? Aquí más de uno ha practicado yoga, aquí más de uno habrá hecho tai chi, aquí más de uno conocerá sobre el Qigong. Son técnicas de la meditación. La meditación. Entonces, ¿para qué se usan? Se usan para diversas cosas. Se usan sobre todo para conseguir un estado de calma que, como se ha demostrado, esos estados de calma, esos estados altos de la mente, inducen una situación favorable a la parte de salud. Se estudia algo que se llama la psiconeuroinmunotecnología. ¿Qué significa? Que tus ideas pueden transmitirse nerviosamente hacia el sistema endocrino, y ese sistema endocrino produce secreción de hormonas y eso condicionar la respuesta corporal. Entonces, a través de la idea, a través de las emociones, nosotros podemos modular una respuesta inmune inclusive. Nosotros a través de la poesía se ha demostrado que se puede elevar la inmunidad de la persona, es decir, se puede obtener un mejor estado de salud. Seguimos adelante. ¿Cómo se relaciona esto con la poesía? Se relaciona básicamente porque cuando nosotros hacemos meditación, las personas que han probado hacer meditación, lo han hecho, se requiere tener la mente concentrada en un aspecto, se requiere tener la mente en un estado de calma. Igualmente, para hacer la poesía nosotros necesitamos estar en un estado especial, un estado de creatividad. Nadie puede crear algo, ni los músicos, ni los pintores, ni los poetas, si no hay un estado de calma, de paz, de tranquilidad, para lograr alcanzar esa expresión de su arte. Entonces, ¿cuándo empezó la escritura a utilizarse como una terapia? Bueno, Ira Brogos él estuvo observando que las personas cuando escribían un diario eran capaces de ayudarse a procesar los procesos traumáticos que estaban atravesando. Es decir, una persona que haya atravesado, por ejemplo, una violación, esa persona es capaz, a través de su relato, ¿verdad?, racionalizar el por qué ocurrió y por qué tuvo las respuestas corporales que tuvo en ese momento. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que al escribirlo, se notó que esas personas eran capaces de hacer una catarsis, de volcar esa experiencia traumática y de hacer una catarsis, es decir, de aliviarse de esos dolores. Él escribió un sistema que se llama el diario intensivo. El sistema del diario intensivo tiene una serie de características, es muy detallista, para ayudar a las personas a cómo hacer un diario catártico, un diario que permita procesar ese trauma y convertirlo, reorganizarlo de una manera tal que la persona supere el problema. James Pennebaker
se centró en los efectos terapéuticos de la escritura. Siguiendo con lo dicho por Iraclodos, él empezó a darse cuenta de que ese proceso en que las personas escribiendo llegaban a reorganizar sus problemas, sus traumas, eran capaces además de acompañarse de beneficios físicos de la persona, incluyendo mejoras en la parte inmunológica celular. Por último, tenemos a Nicola Molinar y los colaboradores en 2012, donde la poesía se empieza a ligar con la neurociencia. Vamos al siguiente. Tenemos aquí que él utilizó un grupo de personas entre 18 y 25 años y lo sometió a un examen con un electroencefalograma y utilizó una figura retórica, una figura literaria. Utilizó metáforas, utilizó el oxímoron, que ya vimos que es. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra monstruo. Esa palabra monstruo él la acompañó de varias palabras. Por ejemplo, monstruo hermoso, ¿verdad? ¿Verdad? Un monstruo hermoso. Monstruo horrible. El monstruo horrible, un monstruo horrible, ¿verdad? Entonces, se está creando una redundancia. Esa redundancia se llama pleonasmo. Una figura que se llama el pleonasmo. Es decir, el monstruo es horrible. Entonces, tenemos el monstruo solitario. Entonces, él relacionó el monstruo, la palabra monstruo, con otra palabra que es normal, no es un monstruo que está solitario, no podemos visualizar sin ningún problema. Ahora, monstruo geográfico. Monstruo geográfico. Ahí la mente nos hace así, ¿verdad? Monstruo geográfico. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Y un monstruo hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver el oxímoron, las palabras que se contradicen. Bueno, ¿qué resultó eso? Que cuando él puso, como que tuvo el electroencefalograma, se registró que había con esas palabras, con el oxímoron y con la metáfora, una activación de la corteza prefrontal. Es decir, la corteza prefrontal registró una mayor actividad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la corteza prefrontal del ventrículo izquierdo, del hemisferio cerebral izquierdo, es la que se encarga de una serie de actividades que nos permiten las ideaciones y la interpretación de los conceptos y de las ideas. ¿Ves lo que les estoy diciendo? Esas palabras activan una parte del cerebro que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la atención focalizada, que tiene que ver, ¿verdad?, con una serie de respuestas corporales, con una serie de secreciones hormonales, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que eso produce un efecto en nuestro organismo. Y un efecto que, según se ha podido evidenciar, es benigno, es benéfico. Hasta el siguiente, por favor. Entonces, vamos a esperar a terminar y vamos luego a la discusión. La poesía como terapia. Tenemos entonces que en el 2017, Vasilievsky y los colaboradores, a través del uso de la psicofisiología, de la neuroimagen, es decir, aquí se usó resonancia magnética nuclear, y de las respuestas conductuales, las respuestas que evidencia la persona, se evidenció que a través de la poesía se conseguían máximas respuestas emocionales. Unas respuestas emocionales, solo usted leyendo o escuchando a un poeta, o usted componiendo poesía, usted consigue una respuesta emocional intensa que es capaz de ejercer efectos emocionales altamente placenteros de la poesía. Eso que está ahí señalado es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene que ver con la recompensa, es una vía dopaminérgica, es decir, la dopamina es todo aquello que se libera en el organismo cuando tenemos un placer, cuando tenemos una comida sabrosa, cuando tenemos un orgasmo, cuando tenemos, etcétera, ¿sí?
Entonces, eso es, estamos activando la vía dopaminérgica y que el núcleo accumbens está funcionando, está gestionando ese placer, esa recompensa, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, el Massa, en 2017, hablaba de poesía terapia, es decir, él usa un modelo que se llama modelo receptivo prescriptivo, expresivo, creativo, simbólico, ceremonial. ¿Qué significa eso? A través de unas prácticas en las cuales yo, por ejemplo, le digo a uno de ustedes, le presento una imagen, hágame un escrito, un poema sobre eso, o le leo una poesía, o lo invito a usted a hacer un poema, usted solo o en grupo. A través de eso se consigue una serie de respuestas terapéuticas. Es decir, estamos hablando de que esto se ha usado en psicoterapia con mucho éxito recientemente. Entonces, la terapia poética se ha definido como el uso del lenguaje, el símbolo y la historia con fines terapéuticos, educativos y de construcción de comunidad. Esas terapias se hacen normalmente por grupo. ¿Okay? Seguimos, por favor. Asimismo, tuvimos conocimiento de que la poesía tiene una forma terapéutica que se llama la metáfora curativa. Entonces, a través de la metáfora curativa, en Japón, a través de los géneros literarios del haiku y el renku, que son tipos de poesía japonesa, se evidenció mejoría en pacientes esquizofrénicos. Lograron frenar el deterioro del lenguaje de pacientes esquizofrénicos a través de las metáforas, a través de la poesía. Entonces, en 1970, Japón limó y evidencia que el haiku ayudaba a personas que sufrían esquizofrenia, permitiendo estructurar sus pensamientos caóticos. Hiroshi Tamura observa que el haiku y el renku ayudan a expresarse de forma clara y coherente y que previenen el deterioro lingüístico. Y esto es una evidencia de que, como eso que mucha gente dice, bueno, la poesía, ¿para qué no sirve la poesía? La poesía tiene un efecto terapéutico, señores, en nuestra vida, en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Adelante, por favor. En conclusión, la poesía es un poderoso estímulo emocional capaz de activar áreas cerebrales de recompensa. Tiene utilidad terapéutica a nivel individual y colectiva. Es costo eficiente, significa que es algo que usted tiene que gastar para comprarse una pastilla, etc. Un alprazolam, algo para dormir porque si está todo el sueño. Pero usted haciendo poesía, usted puede mejorar su situación. Adelante. Adelante. Bueno, la bibliografía y bueno, gracias por su atención. Un hombre sabio debiera darse cuenta de que la salud es una posesión no valiosa. Bueno, vamos a la... Bueno, no sé, vamos a hacer preguntas y pues, a ver. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta al doctor. El monstruo aéreo que uno tiene, que lo llaman el pulpo, ¿cuál es?